en la página número 45. Página número 45. ¿Sí? Y no sé, Adina, si puedes ayudarme, por favor, con un poco de agua. Sí, gracias, muy amable, Adina. Vamos a la página 45, el punto número 11, donde dice: Dios no dijo, primero obedezcan mis leyes y luego los rescataré de Egipto. A que Dios nunca dijo esto. Recordemos dónde nos situamos. Dios ha sacado a Israel de Egipto, les ha enseñado que ellos iban a ser su especial tesoro, su pueblo escogido. Dios ha hecho un pacto con ellos. Dios ha mostrado su poder, su fidelidad, sacándolos de Egipto con brazo fuerte. Pero debemos ver algunos principios que nos van a ayudar a entender más cómo Dios trabaja con nosotros. Primero los rescató y luego les dijo qué clase de vida debían llevar. Y qué bueno que es el Señor también con nosotros, ¿verdad que sí? Gracias, amigo, muy amable. Porque pensad un momento en esto. Pensad si el Señor... Insultados, abandonados por vuestra familia. Algunos creyentes han muerto en países distantes y no tan distantes, en España mismo. Hay pastores en la prisión. La vida cristiana no es fácil, pero Dios está con nosotros. Dios nos sostiene, nos ayuda, nos fortalece, aún en medio de las dificultades. Así que sí, Israel fue rescatado de Egipto, Dios les redimió y entonces empezó a trabajar con ellos. Sigamos leyendo. En nuestro caso sucede lo mismo. Primero Dios nos rescata de la esclavitud del pecado y luego nos cuenta qué clase de vida debemos vivir para Él. ¿Cuál de los siguientes cristianos está dando la respuesta correcta? Hay 3 casos ahí. Vamos a verlo, vamos a ver si te sientes identificado a lo mejor con alguno de ellos. Jorge. Si obedezco la ley de Dios, Él estará contento y perdonará mis pecados. Segundo, Ana, Cristo me ha perdonado, de modo que ahora estoy libre para vivir como quiera. Margarita, Cristo ha perdonado mis pecados. Estoy tan agradecida que ahora quiero agradarle. ¿Cuál pensáis, en la pregunta número 11, cuál de esas 3 personas está teniendo la correcta actitud? Margarita, ¿verdad que sí? Margarita. Porque uno no puede vivir como quiera, porque a veces como uno quiere es realmente pecaminoso, así que no vivas como quieras. Sin embargo, sabes que el Señor te ha perdonado, te ha librado, te ha levantado, ahora quieres vivir de tal manera que le agrades. Bien, entonces, ¿para qué rescató Dios al pueblo de la esclavitud de Egipto? Marque 1. Y hay dos respuestas. ¿Para que vivieran para sí mismos? ¿Para que vivieran para Él? ¿Qué pensáis? Eso es fácil, ¿no? Para vivir para Él, para vivir para Él. Y eso a veces nos cuesta. Queremos las bendiciones de Dios, ¿verdad que sí, todos? ¿Amén a ello? Queremos las bendiciones de Dios. Queremos las responsabilidades que Dios nos da. Queremos realmente agradarle y servirle. Y hay momentos que uno no tiene ganas. A mí esta mañana me costó un montón. Estaba aprisionado, estaba atado, estaba que no quería salir de la cama, las sábanas me ataban. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Y de repente dices, tengo que empezar el día, ¿verdad? Hay momentos que uno no tiene ganas de, pero la responsabilidad te llama. El deber te llama cuando uno tiene que ir a trabajar, el deber te llama. Bien, la vida cristiana a veces no es fácil, hermanos. Dios nunca nos ha llamado a una vida fácil. Nunca hay nada en su palabra que nos diga, esto va a ser muy fácil para ti. Israel tuvo que caminar durante tiempo en un duro desierto. Tuvo que cruzar un mar. Imagínate el ruido de las aguas mientras estás cruzando ese mar. Dios nunca prometió una vida fácil. Lo que ha prometido es un destino seguro. ¿Ves la diferencia? El camino es angosto, el camino no es fácil. Y nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos. ¿A qué sí? No te preocupes, Satanás no se mete mucho contigo, tiene otras cosas más importantes que hacer. Pero uno mismo, sí, se desanima. No es fácil, pero Dios está contigo. Dios no te ha abandonado. En el punto número 13, así Dios dio su ley a su pueblo, no para ganar mérito religioso, sino para mostrarle cómo vivir para Él. El libro que sigue a Éxodo explica más acerca de la ley de Dios. ¿Qué libro es?
Levítico. ¿Habéis leído Levítico? No hace falta que respondáis, ¿verdad que sí? ¿A qué cuesta leerlo? Que si las vacas, y los sacrificios, y las ovejas, y no sé qué, y dices, ¿y esto a mí? Pobrecito de mí, ¿para qué me sirve todo esto? Y hablaremos de Levítico, las grandes lecciones que hay en el libro de Levítico. Levítico capítulo 23, las fiestas de Jehová. ¿Sabéis? Esas fiestas que son tipo y representación de la obra de Jesucristo y de su plan profético. Lo estuvimos viendo hace ya un par de semanas. ¿Alguien se acuerda qué fiesta se está celebrando hoy en Israel? La fiesta de las trompetas, la fiesta de las trompetas. Y esa fiesta de las trompetas decíamos que es tipo y símbolo del rapto de la iglesia. ¿Puede ser que el Señor venga hoy? Sí, claro que puede ser. Podía haber venido ayer, puede ser que venga mañana. Pero esta celebración, hermanos, y hablamos ayer en las conferencias, hablaré más hoy en la predicación, es un tiempo extraordinario donde el Señor puede venir. Así que Levítico está ahí para nuestra enseñanza. Ahora bien, Dios nos enseña cómo vivir, no para ganar méritos. Hay un versículo que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Verdad que sí? Y todos sabemos que la salvación es un regalo de Dios que nos da, nos ofrece gratuitamente para que con nuestras manos vacías lo tomemos. Y no hace falta a veces repetir unas palabras detrás de un predicador. No. Simplemente Dios, que conoce tu corazón, sabe si realmente has arrepentido de tus pecados. Pero una vez te has arrepentido de tus pecados, hermanos, escuchad esto porque ahí viene un montón de luchas aún dentro de las iglesias evangélicas. La santidad no es por obras. La vida cristiana no es haz y no hagas, haz y no hagas, haz y no hagas. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es una relación con Cristo tan cercana, tan amorosa, tan deseosa de Él, que te empuja a vivir con Él. No para ganar su amor o ganar su bendición o ganar... No, porque Él ya te lo ha dado. Simplemente le amas tanto que le buscas. Y el libro de Levítico está lleno de esta enseñanza, con todos los sacrificios, ofrendas por el pecado, y todas esas fiestas, y todo ese sacerdocio, que son preciosas enseñanzas para nosotros como creyentes. Y por eso cuando lo leemos el libro de Levítico desde una perspectiva cristocéntrica, y del Nuevo Testamento de nuestra época, entendemos ahora mucho más ese libro de Levítico. Así que vamos a descubrirlo todos juntos. Sigamos en el punto 14. El libro de Levítico describe en detalle las leyes de Dios para el pueblo de Israel. Algunas leyes dan pautas morales generales y pautas también incluso de cómo asearse, del aseo. Otras leyes tratan del culto de los israelitas, disputas en la comunidad, reglas para el matrimonio y protección de los pobres. ¿Cuál fue el propósito de estas leyes? Dos preguntas, dos respuestas posibles. Uno, para mostrar al pueblo cómo Dios quería que viviera. Dos, para que el pueblo ganara mérito religioso. La A, muy bien, la A. Dios está instruyéndonos. Padres, tomo un ejemplo. ¿Tú enseñas a tus hijos cómo comer? Sí, ¿no? Cómo sentarse en la mesa, cómo utilizar los cubiertos, cómo lavarse, ¿verdad que sí? Cómo asearse. Tú enseñas a tus hijos cómo decir 3 palabras mágicas que abren todas las puertas. Gracias, perdón y por favor. Recordad esas 3 palabras mágicas. ¿Verdad que lo hacemos? ¿Lo haces para que tu hijo gane tus méritos como padre o madre? ¿O lo haces para que tu hijo sea instruido? ¿Para qué lo haces? Para que sea instruido, ¿verdad? Porque ya es tu hijo. No hace falta hacer nada más. ¿Verdad que sí? Y eso es una gran verdad. Bienvenido, Diego. ¿Cómo se va? ¿Ça va bien? Bonjour. No me oye. Después, Diego, podéis sentaros aquí, Milagros también. Vamos al siguiente, por favor, al 15. Algunas de las leyes se aplican todavía a los cristianos. Escuchad bien esto, ¿eh? Algunas. No caigamos en el error de pensar que todas las leyes levíticas se aplican al creyente. Todas las leyes levíticas dan lecciones espirituales al creyente, sí,
pero hay cosas que no se aplican porque pertenecen a lo que nosotros le llamamos la dispensación de la ley, no a esta época. Pero otras, dice, solamente son para los israelitas de aquel tiempo. Así sucede porque los cristianos pertenecen al nuevo pacto y tienen una nueva ley, la ley del amor. Sin embargo, todos debemos vivir como Dios quiere y agradarle cada día. Es muy importante esto. Alguien utilizó unos versículos, hablando conmigo, sobre cómo debíamos vestir. Y me dijo, ¿ves? Aquí en Levítico lo muestra, aquí dice cómo debemos vestir. Y yo dije, tienes toda la razón, aquí muestra cómo el hombre y la mujer deben vestir. Pero un momento, unos 2 capítulos antes del versículo que me has leído, dice que el hombre no tiene que afeitarse. Dani, yo tengo un problema. Y tú otro, porque no nos crece la barba, así que... No, Xavi, ¿qué problema? Bien. O sea, Elías, no hay problema. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, si nos guiamos por las leyes levíticas en la aplicación nuevo testamentaria, vamos a caer en situaciones contradictorias, a cosas que no podemos, y entonces hemos perdido el verdadero sentido del por qué el Señor hacía esto y hablaba a estas generaciones, a este tiempo. Tenemos que ponerlo en el contexto. Sin embargo, el Nuevo Testamento, y aquí habla de la ley del amor. Ahora, recordad que el amor es verdadero. ¿Ah? El amor, ¿verdad que sí? Los que amáis verdaderamente, ¿no? No es, ay, como dice el proverbio que dices por aquí, mucho te quiero perrito, pero pan poquito. ¿Lo habéis escuchado eso? Sí, es un proverbio. Quiere decir que te quiero, pero no hago nada por ti. ¿A qué no funcionan así las cosas? Verdadero amor sacrifica, entrega, se da de sí mismo, prioriza. Verdadero amor da libertad también, ¿verdad? El amor da libertad. Ese es el Nuevo Testamento. Y sigo leyendo. El punto número 15. Hay un versículo, y ahí sí que equipo técnico, o si lo podéis leer desde Levítico 19:2. Dice, ¿qué requiere Dios de nosotros según Levítico 19:2? Dani, tú que tienes ahí el micro cerca, o puedes leerlo, y Daniel luego, Levítico 19:2, gracias. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Ya? Es que es clarísimo. ¿Qué requiere Dios de nosotros? ¿Qué dice? Santidad. Santidad. ¿Qué quiere decir ser santo? Ser santo. Tener una coronilla aquí. ¿Qué quiere decir ser santo? Apartados para los usos de Dios. Es lo que quiere decir. Y a que nos cuesta la santidad, nos cuesta. Había cristianos en los primeros siglos, se llamaban estalitas, que vivían en una columna y vivían arriba de la columna. Les pasaban la comida con una cesta. Ellos no querían tocar el mundo, no querían tocar la tierra. Y nos resulta ridículo, pero para ellos eso era santidad. Había cristianos que aquí en Montserrat, si habéis visitado Montserrat, había ermitaños, seguro que lo habéis escuchado, tenían ahí sus cuevas y vivían en esas cuevas apartadas del mundo. Porque ese es el concepto de santidad que ellos tenían. ¿Es esto lo que Dios está diciendo cuando dice sed santos porque yo soy santo? No, eso cae en lo ridículo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué quiere decir santidad? Levítico nos da los principios para mostrarnos qué es santidad. Y quiero deciros, si de verdad, iglesia amada y amados que me conocéis, sabéis que yo he luchado con ese concepto de la santidad en mi propia vida, cayendo en la religiosidad, en cosas que no hagas, no toques, no gustes, no digas, pensando que eso era verdadera santidad, olvidando lo más importante que es el carácter. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y debemos trabajar esa santidad para que Dios realmente sea glorificado. Voy al punto número 16. Dios supo que su pueblo no siempre guardaría sus leyes. ¿Lo sabía Dios? Os hago una pregunta. ¿Alguien de vosotros ha roto la ley de Dios? ¿Alguien? No os hago levantar la mano porque vería un bosque de brazos levantados. Yo. ¿Verdad que sí? Seamos sinceros. ¿Cuál es el gran mandamiento que todos hemos roto? No lo olvidéis, el que todos hemos roto. El primero. Gracias, Adina.
Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No, le hemos amado. Y me pregunto si le amamos hoy en día. Es el gran mandamiento que hemos roto. Si alguien desobedecía, era castigado. Pero si esa persona confesaba y se arrepentía de su pecado, Dios le proveía un camino de perdón. ¿Cuál era ese camino de perdón? Y hay 3 posibilidades, 3 respuestas. Ofrecer un sacrificio, pagar una multa, cumplir una pesada sentencia de prisión. ¿Cuál era? El 1. El sacrificio, amados míos. Cuando un judío rompía la ley de Dios, había una consecuencia. La paga del pecado es muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Lo veis? Él pagó nuestra culpa. Él pagó nuestra multa. Él sufrió nuestro castigo. Y por eso en Levítico, cuando un judío rompía una de las leyes de Dios y tomaba un corderito, lo llevaba al sacerdote ahí en el templo, ponía su mano en el corderito y el sacerdote cortaba la yugular de ese cordero hasta que toda su sangre era vertida. A nosotros que somos tan pulcros hoy nos impactaría. Creo que algunos nos desmayaríamos de ver la escena. Pero lo que estaba haciendo ese judío era: mi pecado es traspasado a este cordero. Mi culpa es llevada por este cordero. Y al morir este cordero está haciendo lo que yo debería hacer, que es morir por causa de mi pecado. ¿Lo veis? Y de esta manera Levítico empieza a enseñar a estos judíos de ese tiempo, a esa nación de Israel, que un día en el futuro vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso, la fe de esos judíos era una fe futura, en un hecho que para nosotros hoy es histórico. Pero ellos eran salvos igual que nosotros, por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Lo veis? Así que este es el propósito de Levítico, enseñar estos principios. Sigo avanzando. Dios proveyó diferentes clases de sacrificio. Lo vemos en el libro de Levítico. En estos sacrificios de animales fueron solamente una medida transitoria para preparar a su pueblo para la venida de Jesucristo. Jesús mismo fue el sacrificio perfecto para nuestros pecados. Tú, yo, éramos los que merecíamos la cruz. Tú y yo éramos los que merecíamos la muerte. Pero no solamente de ese instante que duró unas horas. La muerte es bastante rápida para algunos. No era el problema de esa muerte. El problema era la separación eterna de Dios mismos y el castigo eterno por nuestros pecados. La palabra muerte quiere decir separación. Cuando Dios derramó su amor sobre nosotros, lo hizo enviando a su Hijo para que Él tomara el lugar que nosotros merecíamos. ¿Lo veis? Y su amor hacia nosotros ha sido tan grande, tan inmenso, que Él pagó la deuda, la culpa, en aquella cruz. Por ti y por mí. Esto es lo que enseñaba el libro de Levítico. Nos acerca a Él, nos acerca amándole y diciendo: Señor, no tengo nada que pagar. ¿Alguien ha recibido una multa? No levantéis la mano, pero ¿verdad que sí? Las de tráfico son las que más rabia dan. Las de los radares. ¡Wow! Esas son mis favoritas porque me envían una foto. Digo, ¡eh! Te da ganas de pasar por el radar, sonreír y no hagas eso, ¿verdad? Pero duele cuando recibes una multa. ¿A que sí? Pero imagínate recibir una multa que no pudieras pagar. 1 millón de euros de multa. Y no puedes pagar. ¿Qué harías? Bueno, la multa que Dios te dio, tú no podías pagarla. Era demasiado cara para pagarla. Tú no tenías ni cómo hacerlo. Por lo tanto, sin duda alguna, si ibas delante del juez, el juez te iba a decir: a prisión, no tienes cómo pagar la deuda.
Y en ese momento en que el juez dice, a prisión no tienes cómo pagar la deuda, el hijo del juez dice, hey, papá, yo pagaré su deuda. ¿Lo entiendes ahora? Cristo pagó tu deuda en la cruz del Calvario. Por eso cuando las últimas palabras que él dijo, recordad lo que eran, tetelestai. Esas palabras en griego era el sello que se ponía sobre la sentencia de un prisionero. Era puesto en prisión y ahí se ponía un papel, un pergamino, con su sentencia. 2 años de prisión. Cuando pasaban esos 2 años de prisión, entonces el juez escribía la palabra tetelestai. La palabra quiere decir es consumado, es pagado, la deuda ha sido saldada. ¿Lo veis? Y así el Señor Jesús en la cruz, Él dijo tetelestai. La obra ha sido pagada. Qué hermosa verdad, qué tremenda verdad. Sigo avanzando. En el punto número 17, la pregunta, ¿por qué los cristianos ya no necesitan ofrecer más sacrificio de animales? ¿Por qué? Daniel, ¿tú qué crees? Ajá. ¿Queda claro? Si alguien tiene dudas, las respuestas están abajo también, la podéis ver, porque Cristo fue sacrificado por nosotros, ¿lo veis? Por eso Dios no demanda nada de ti, lo único que quiere es que aceptes lo que Él ha hecho con tus manos vacías, porque no puedes pagar lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Punto número 18. En esta sección hemos estudiado 3 temas importantes: pacto, ley y sacrificio. Vamos a hacer un repaso rápido a estos 3 temas. ¿Qué estableció el Señor con su pueblo en el monte Sinaí? La respuesta es el pacto. El pacto, ¿eh? Es un pacto. Y dijimos rápidamente, porque así también al repaso, un pacto es un acuerdo, es un testamento, es la misma palabra, es un contrato que Dios hace contigo. Por eso nosotros somos hoy miembros de un nuevo pacto, no del antiguo pacto, sino de un nuevo pacto hecho en su sangre. B. ¿Qué dio Dios al pueblo para mostrarle cómo vivir según su voluntad? La ley, la ley. La ley, una pregunta que quería haceros. ¿La ley nos protege o nos cohíbe? ¿Seguro? ¿Nos protege? Ahí rápido, una persona ahí bien. Claro, cuando la ley dice barranco, no cruzar, ¿qué está haciendo? Protegiéndote. La ley de los hombres es injusta, lo sé. Pero el propósito de la ley que Dios dio fue protegernos. Por último, ¿qué proveyó Dios como camino de perdón? Hay una más. ¿Qué proveyó Dios como camino de perdón? A Jesucristo, pero hay una palabra que vemos en Levítico, que era como, esto es la manera en que debes hacer para que tus pecados te sean perdonados. El sacrificio. La hermana Pepita está on fire esta mañana, muy bien, muy bien. El sacrificio es lo que Dios proveyó y en esa tipología, luego el sacrificio del Señor Jesucristo. Y por último, ¿cuáles son los 2 libros que se relacionan con el monte Sinaí? Éxodo y Levítico. Éxodo y Levítico. Recordad que hemos estado viendo esa trayectoria de Génesis en la salida de Egipto y ahora ya en el monte Sinaí con la ley de Moisés y estamos viendo cómo hay 2 libros relacionados. Ahora vamos a la etapa 3, rapidísimamente voy a intentar cubrir lo que pueda cubrir en estos, 5 minutos que me quedan. El monte Sinaí a Moab es la siguiente sección en nuestros apuntes y vemos entonces en el mapa como el monte Sinaí van subiendo. Uy, ¿ves un círculo? Uy. 40 años de círculo que se quedaron ahí. 40 años. Por culpa de la desobediencia. El libro que sigue a Levítico describe el viaje después del monte Sinaí. ¿Cuál es el libro? Génesis, Éxodo, Levítico y... Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. El último es Deuteronomio, ya lo veremos. Así que nos acercamos al número. Durante esta tercera etapa del viaje, dejaron Sinaí y llegaron a ver el mapa. ¿Dónde fueron? Fueron a Sinaí y el 19b fueron a Moab.
Moab. Me da miedo, Daniel. Vosotros no lo veis, pero está ahí mirando, callado. Sabe la respuesta y no dice nada. Moab, apuntarlo ahí, Moab. ¿Eh? Es un lugar donde Dios va a enseñarle cosas importantísimas. Dios continuó guiando a su pueblo por el desierto. Él solía encontrarse con Moisés en una carpa especial, en una tienda llamada tabernáculo, que acompañó a los israelitas en todo el viaje. Esta carpa siempre estaba cubierta por una nube. ¿Pero qué representaba esa nube? La presencia de Dios. ¿Qué cosa? ¿Puedes por favor leer Deuteronomio 15, 31:15? Deuteronomio 31:15. Gracias. Dice así: Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Ese es el 15, ¿sí? ¿Continúo? No, vale. Dale. Una nube, una columna de nube. ¿Habéis visto nubes? ¿No os impresiona? ¿Verdad que sí? Jeremías ayer me envió, mi hijo Jeremías, un vídeo. Estaba volando él por el medio de las tormentas que han habido estos días. Y nos envió ese vídeo y se ve unas nubes inmensas ahí en la altura, con unos relámpagos. Y mi reacción fue, ups, qué yuyu, qué miedo. Pero imagínate, esta nube que aparece aquí no era una nube atmosférica, era la gloria de lo que se llama en hebreo Shekinah, la gloria de Dios, la gloria revelada de Dios. Hermanos, Dios mostró su poder. Tenemos un Dios grande, poderoso, magnífico, un Dios extraordinario. Dios no es un Dios chiquito, es un Dios realmente poderoso. Y Dios mostró su presencia en medio de la nación de Israel, como Él también está con nosotros. Durante su viaje, punto número 21, por el desierto, el pueblo de Israel se quejó frecuentemente contra Dios y le desobedeció. Por eso fue castigado y su viaje demoró más de lo necesario. De hecho, pudieron entrar en Canaán y no lo hicieron por temor. Hablaremos del miedo y cómo nos paraliza. Por eso Dios los castigó y los hizo deambular por el desierto por 40 años, hasta que muriera la generación sin fe. Pero, aunque el pueblo muchas veces desobedeció al mandamiento de Dios, Él jamás quebrantó su promesa. Yo seré vuestro Dios. Permaneció fiel a su pacto. ¡Wow! Pregunta: ¿qué quebrantó el pueblo? Respuesta: la ley de Dios. El pueblo no fue fiel, el pueblo realmente dio la espalda, frío, incrédulo, miedoso a Dios. Pero Dios, que había firmado el pacto, Él mismo, permaneció fiel. ¿Qué no quebrantó Dios? La pregunta B, su promesa. Y hermanos, este Dios continúa siendo el mismo. Dios cumple sus promesas. Dios no nos deja. Dios permanece fiel, incluso aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Esta semana me tocó mucho el corazón, hermanas compartían en el grupo internacional, de cómo no amamos a Dios como deberíamos. ¿Te ha pasado alguna vez? Dices, yo no amo al Señor como deberíamos, y te sientes casi culpable de ello. Nuestro amor es imperfecto, corto, no llega, pero Dios te ama. Dios te sigue amando a pesar de tus fallos, de tu carácter, de tu manera, de tus formas, de tus desánimos, de tus miedos, de tus culpabilidades, de todas esas cosas que hacemos mal. Dios continúa amándote. Dios continúa extendiendo su brazo de fidelidad y misericordia y no te deja. Porque la medida del amor de Dios es su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Cuál libro describe el viaje desde el monte Sinaí hasta los llanos de Moab? ¿Qué libro va a ser? Números. Vamos a ver en la próxima clase esas realidades de la cuarta etapa. Debido al tiempo debo terminar ya, apenas me queda un minuto, y deciros que realmente Dios es
fiel, bueno y misericordioso. Que Él nos sostiene y que igual que hizo con Israel, Él no cambia. Y espero en mi corazón que hoy estemos aprendiendo más de Él. Pues voy a parar aquí